Y como muchos de ustedes saben, estamos en Primera de Pedro. Amén. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Comenzamos la semana pasada. Saludos también, Paola. Que Dios te bendiga. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer los versos 9 y 8 solamente. 2 versículos esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 8. Saludos también, Álvaro. Dios te bendiga. Vamos a leer en el nombre del Señor. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Dios, hemos leído tu santa palabra, con toda humildad y sencillez te rogamos que tú nos hables, Señor. Si hay algo que necesitamos esta mañana, es oír tu voz de forma clara, para obedecerla, para someternos a ella, para dejarnos guiar, para dejarnos moldear a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Quiero partir con una pequeña ilustración o anécdota. Un hombre sacó un pasaje para viajar en diligencia. Había boletos de primera, segunda y tercera clase. Pero cuando fue al coche, vio que todos estaban sentados juntos sin ninguna diferencia. Partió la diligencia y al rato llegó al pie de una colina. El coche se detuvo y el cochero gritó: pasajeros de primera, permanezcan sentados. Pasajeros de segunda, salgan y caminen. Pasajeros de tercera, vengan atrás y empujen. En la iglesia no tenemos lugar para los pasajeros de primera, gente que cree que la salvación significa un viaje cómodo al cielo. No tenemos lugar para pasajeros de segunda, que son transportados la mayor parte del tiempo y que cuando tienen que trabajar van caminando por su cuenta sin pensar en la salvación de los demás. Los cristianos deben ser pasajeros de tercera, listos para bajar del coche, empujar todos juntos y empujar bien fuerte. El texto que acabo de leer, ¿cierto?, retrata un poco la realidad de la iglesia, lo que nosotros somos y lo que nosotros debiésemos ser. Entonces, la predicación de esta mañana se llama una nueva identidad, un nuevo propósito. El hecho que nosotros seamos hijos de Dios necesariamente debe manifestar un propósito de vida diferente, una forma de vivir diferente. Y pienso que es lo que Pedro en algún sentido está apuntando, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo. Dividiremos nuestro texto esta mañana en 3. El primer punto para hablar de la identidad, el segundo para hablar del deber y el tercero para hablar del tiempo, en Cristo el tiempo. El Cristo el tiempo. Esos 3 puntos van a guiarnos hoy. La identidad, el deber, el Cristo, el tiempo. Amén. Primero la identidad, ¿cierto? Claramente el apóstol Pedro parte diciendo: mas vosotros sois. Ese pero, como algunos de ustedes sabrán, significa pero. Por lo tanto, existe un contraste con lo que se había dicho recién. Pero vosotros sois. Y el contraste está justamente en el verso 8 que terminamos la semana pasada, donde habla de aquellos que son desobedientes a la palabra, a quienes Cristo les es tropiezo, piedra de tropiezo. Ahora en el verso 9 dice: pero vosotros, o más vosotros. Esos vosotros en su contexto original eran creyentes, hermanos en la fe, según este mismo libro, que vivían en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Y hoy Dios, a través de su palabra, inspirada por su Espíritu, también nos dice a nosotros:
mas vosotros sois, pero vosotros sois. No somos desobedientes a la palabra, no hemos tropezado en la verdad de Jesucristo. Ahora bien, el texto sigue. ¿Y qué es lo que somos según el texto inspirado? Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ese es el retrato que nos ofrece el texto esta mañana. Linaje también puede ser entendido como raza, ¿cierto? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Son descripciones del pueblo de Israel. Son descripciones que el texto del Antiguo Testamento le da en Isaías 43, 20 y 21, Éxodo 19, 5, 6, al pueblo de Israel. Y notamos también el significado o el ánimo del autor bíblico de enfatizar, porque él apila, ¿cierto? Apila términos, pone un término sobre el otro. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, cuando la palabra del Señor nos repite insistentemente algo, es que quiere enfatizar. En contraste, no somos desobedientes, ¿cierto? El verso 8, sino que somos real sacerdocio, raza escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Notamos entonces como el apóstol Pedro ahora quiere aplicar a través de este texto sagrado e inspirado toda esta realidad que definía al pueblo de Israel del Antiguo Testamento, ahora lo aplica a la iglesia de Jesucristo. Linaje, ya lo dije, la idea de raza, real sacerdocio, como vimos en la semana pasada, el sacerdote tenía el gran privilegio de venir delante de la presencia del Señor. Y hoy día ese privilegio es de todos los creyentes, no es de una casta sacerdotal, sino que es tuyo, es mío, es de quien esté en la fe en Jesucristo, puede venir al trono de la gracia del Señor. Y eso es maravilloso. Nación santa, una nación apartada. Hemos también examinado a la luz de este texto lo que significa ser santo, apartado. Por lo tanto, la nación santa también vive de una manera distinta al mundo. No somos, así como el pueblo de Israel era llamado a no ser como las demás naciones idólatras en el Antiguo Testamento. Nosotros hoy somos llamados a ser una nación santa. Es decir, no solo de una profesión particular, sino de un modo de vivir particular que nos diferencie del mundo. Eso tiene mucha relación con ser una nación santa, una nación apartada para Dios, por Dios y para el Señor. Y el término que yo quiero desarrollar un poco más es el último. Dice, pueblo adquirido por Dios. La Biblia de las Américas dice adquirido para posesión de Dios. Para posesión de Dios, adquirido para posesión de Dios. Indica este término adquirido en su lenguaje original, explica algo que se adquiere para poseerlo de manera exclusiva. ¿Va entendiendo un poco el término? De manera exclusiva, Dios ha adquirido un pueblo para sí. Y el término original dice, para entender que es propiedad privada, y como es propiedad privada, se rodea con vallado. Es decir, quienes constituimos el pueblo de Dios hoy, somos propiedad exclusiva de Él, y Dios nos ha resguardado como suyos. Y eso es maravilloso. El Señor nos ha adquirido, amados hermanos, para sí. En cada término utilizado por el apóstol Pedro, sobresale algo, no sé si usted lo puede notar, sobresale la elección de Dios, para que quedemos absolutamente claros que somos de Él, que ya no nos pertenecemos a nosotros, que ya no somos desobedientes o no debiésemos ser desobedientes como lo éramos antes, sino que hoy somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y para cerrar esta hermosa declaración, pueblo adquirido, propiedad exclusiva de Dios. Esa es la identidad, eso es lo que tú y yo, amados hermanos, somos llamados a hacer delante del Señor. Poseemos una nueva identidad en base a que Dios nos ha llamado y en base a que Dios nos ha escogido. Por eso Pedro aplica estos títulos, ¿cierto? Estos calificativos del pueblo de Israel ahora a la iglesia, donde en este contexto habían judíos cristianos y habían prosélitos convertidos al cristianismo.
todos ellos unidos ahora, no por algún mérito personal, sino por la obra del Señor en sus corazones. Mira lo que dice Gálatas 3:28. Me van a disculpar, me voy a demorar un poquito más en los versículos porque suelo tenerlos anotados en el celular y como comprenderán, el celular ahora está transmitiendo y no lo puedo estar utilizando. Mira lo que dice Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Todos vosotros sois uno en Cristo. Ya no hay divisiones de tipo racial. Ya no hay prerrogativa en ese sentido. Nosotros también debemos aplicar este texto, ¿cierto? Para nosotros hoy de forma particular y entender de que en la iglesia, amados hermanos, se suscitó un fenómeno extraordinario, y es que en la iglesia primitiva se sentaba una persona con muchos recursos al lado de un esclavo, por ejemplo. Se podía sentar algún gobernador con alguien de muy poco rango, y en el contexto de la iglesia eran todos iguales y se trataban todos iguales. En ese sentido, nosotros también tenemos que aprender que en la iglesia, ¿cierto? Muy bien también lo enseña Santiago en su carta, como lo vimos en su oportunidad. No es un lugar para hacer distinciones, ni por lo que los hermanos tengan o no tengan, posean o no posean, si tiene título universitario o si no lo tiene. Todo eso, hermano, no tiene ningún valor delante de la presencia del Señor. Dios no nos va a preguntar cuál es tu grado académico en el cielo. Lo único que Dios va a mirar es si estamos o no en Cristo. Si hemos sido justificados, santificados. Eso es lo único que Dios va a mirar, si estamos en Jesucristo. Lo demás que pasa en esta tierra son todas nimiedades. Son todas cosas externas, pero no en la importancia del llamado del Señor para nosotros. Ahora, si está en Cristo, es tu hermano en la fe, sin prerrogativa, sin diferenciación, no hay esclavo, no hay libre, somos hermanos en Cristo. Y es lo que el apóstol Pedro está tratando de clarificar a través de este texto, que ya no hay exclusividad para el pueblo de Israel, sino que hay una nueva comunidad de creyentes. En su contexto original, judíos convertidos al cristianismo y cristianos prosélitos, es decir, cristianos que probablemente habían simpatizado con el judaísmo y luego se convirtieron al cristianismo. Después la historia cambia, ¿cierto? Y la mayor parte del pueblo de Israel rechaza al Mesías y la iglesia se vuelve más bien en su contingente gentil. Eso lo sabemos hoy. Lo segundo, una vez dicho esto de la identidad, es el deber. El deber. Lo que la iglesia de Cristo es, ¿cierto? Debe tener un propósito. Dios nunca ha creado algo sin tener un propósito en mente. Amén. Y cuando Dios, imagina tú que Dios ha dado a su propio Hijo Jesucristo, quien compró por su propia sangre a la iglesia, ¿cuánto más debemos de entender que la iglesia tiene un propósito dado por Dios, el cual no lo tenemos que inventar? No tenemos que empezar nosotros a improvisar cuál es el propósito de Dios. Está muy claro y establecido en su palabra. Pedro, aquí en este sentido, lo anuncia, ¿cierto? Él lo dice, para que anunciéis las virtudes, para que anunciéis las virtudes. ¿Nota eso? La NBI traduce, para que proclamen las obras maravillosas. ¿Para qué nos llamó el Señor? Al menos en este sentido Pedro lo retrata, para que proclamemos las obras maravillosas. La palabra anunciar, en su origen, ¿cierto? En la palabra original, es la única vez que se utiliza aquí en el Nuevo Testamento. Y significa proclamar. Proclamar. La iglesia de Jesucristo es llamada a proclamar. Su identidad de nación santa, pueblo adquirido, tiene el propósito de anunciar.
es decir, dar a conocer algo que antes se desconocía. Y virtudes, según un comentario consultado, puede ser traducido como proezas. Entonces, ¿cómo quedaría este término? Somos llamados a proclamar las promesas del Señor. Somos una nación santa, somos un pueblo adquirido, somos una raza especial en Jesucristo, no en base a nuestros propios méritos, con el propósito de proclamar las proezas del Señor. Efesios capítulo 1, versos 4 al 6. Efesios capítulo 1, versos 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Interesante eso. Pero aquí viene lo que yo quiero destacar. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Otra forma de proclamar, ¿cierto? Somos llamados, salvados por Dios, para alabanza de su gracia. Para que su gracia se haga manifiesta también en la tierra a otras personas. El Catecismo de Westminster, no sé si usted ha oído hablar de eso, son una serie de preguntas que buscan traer más claridad, ¿cierto?, a la fe bíblica. Esto se desarrolló hace muchos años ya. Ellos se preguntaron cuál es el fin principal del hombre. Una pregunta muy también contingente, muy actual, que muchos responden según sus propias conclusiones. Ahora, ¿usted se ha preguntado cuál es el fin principal del hombre? Creo que estos hermanos, a la luz de la Escritura, llegaron a una excelente conclusión. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Tú y yo, si estamos en Cristo, hemos sido llamados a glorificar a Dios. A glorificar a Dios. Es, en otros términos, lo mismo que el apóstol Pedro está diciendo. Somos llamados a proclamar las proezas del Señor. Los atributos, las excelencias, la gracia. Somos llamados a anunciar de eso. Pasamos entonces, como dice un comentario consultado, de ser insignificantes, ¿sí? Nosotros, tú y yo, insignificantes, a ser ahora representativos. ¿Y a quién representamos? Al Señor. Representamos tú y yo a Dios mismo. Éramos insignificantes, sin propósito, sin destino. Y ahora el Señor nos ha llamado para sí. Y nos ha llamado para que proclamemos su grandeza, sus proezas, para vivir para su gloria. Y eso es, si eso no alcanza a darnos luz respecto del propósito de nuestra vida, créeme, amado hermano, que absolutamente nada va a poder hacerlo. Ahora quiero subdividir este punto del anuncio, la proclamación, en dos puntos. Uno, respecto de la proclamación, literalmente, hermanos, es el anuncio del Evangelio. El anuncio del Evangelio. Cuando hablamos de proclamar las proezas del Señor, debe estar implícito allí la idea de anunciar el Evangelio, de evangelizar, de contar sus virtudes, de contar sus proezas, de contar de que existe un Dios que salva, un Dios que perdona, un Dios que hace nacer de nuevo, que nos siembra también una nueva vida y que nos ha redimido del pecado y que gozaremos eternamente por Él. ¿Cuántas cosas más puedes añadir tú? Nuestro Dios es grandioso. Y cuando nosotros hablamos de proclamar sus proezas, ciertamente hablamos también de evangelizar. Porque tal como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:21, mira lo que dice. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el medio que Dios ha dado al hombre para salvarle? La locura
de la predicación. Dios no necesita que nosotros nos inventemos nada. La locura de la predicación. Ayer escuchaba un sermón extraordinario del pastor Sugel Michelet. Está ahí en la página si lo quieres revisar. Aquí mismo yo lo compartí también. Extraordinario, hermano. El poder del Evangelio. Algo que muchos desestiman. Muchos quieren ser una iglesia moderna, emergente, una iglesia actual. Pero ¿qué es lo que básicamente se nos ha confiado? ¿Qué es básicamente lo que tenemos que anunciar? El mensaje del Evangelio. Es una locura. Es una locura. Pero esta es la locura que transforma, que cambia. Esta es la locura que nos va a llevar a una eternidad con Cristo Jesús. No es nuestro tecnicismo, no son nuestras luces, no es nuestra puesta en escena. Es la locura de la predicación del Evangelio. Mira lo que dice Romanos 1:16. Qué texto más contundente, Romanos 1:16, respecto de la verdad del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Al judío, al griego, hoy día al chileno, al venezolano, al haitiano, al colombiano, al europeo, al americano, el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación, amados hermanos. Y esto no es un llamado exclusivo para evangelistas. Este debe ser un llamado para todos nosotros, de proclamar las verdades de Dios, de proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No lo haremos tal vez todos con la misma eficacia, pero todos debemos comprometernos con compartir la verdad del Señor. Ese es un punto, ¿cierto? Ese es un punto respecto de proclamar proezas. El segundo yo le he llamado el aval. El aval es nuestra conducta, una conducta consecuente de lo que venimos proclamando con nuestra boca, ¿sí? Pero, ojo, que por mucho tiempo se dio un énfasis a nuestro testimonio. E incluso hay frases como, lo más importante es tu testimonio. Pero la verdad es que mi testimonio no es el que salva. Mi testimonio me avala. Mi testimonio me hace una persona consecuente, más creíble. Pero lo que salva es el Señor mediante la predicación de su Evangelio. Y ese es un punto que nosotros tenemos que aclarar hoy día. Amén. Pero con todo, es muy necesario que nosotros proclamemos también con nuestra propia vida, nuestro testimonio, nuestra vida familiar, nuestra vida de iglesia, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestro noviazgo. Todo debe ser una proclamación de las grandezas del Señor. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Tanto lo uno como lo otro. ¿Estamos anunciando el Evangelio? ¿Estamos viviendo el Evangelio? Ambas cosas son las dos caras de la misma moneda. Deben ir de la mano, amados hermanos. Debemos tanto proclamar el Evangelio y por supuesto tener vidas congruentes con esa proclamación. Todos los creyentes son llamados a dar un testimonio gozoso de los actos salvíficos de Dios, dice R.C. Sproul. No es un llamado en base a mis méritos o características especiales. Por el contrario, al final del texto, ¿cierto? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Estábamos en lenguaje paulino, muertos en delitos y pecados, el lenguaje del apóstol Pedro, estábamos en tinieblas y Dios nos ha llamado a su luz. Así de abismal es el llamado de Dios. Por lo tanto, ¿tenemos algún crédito? ¿Tenemos tú y yo algo que haya sido llamativo para Dios? Absolutamente nada, hermano. ¿Qué de llamativo puede tener un muerto? ¿Qué de llamativo puede tener tinieblas? Nada, hermanos. No tenemos nada de qué jactarnos. Solo tenemos que agradecer al Señor por su gracia. Solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Y tercero, el tercer punto de esta predicación, en Cristo el tiempo. ¿Qué quiero decir con en Cristo el tiempo? Que en el Señor Jesucristo se cumple el tiempo de la salvación.
Pedro hace referencia aquí a Oseas 1, 6, 9 y 10 y a Oseas 2, 23 para los que están anotando y después quieren revisar la referencia. Oseas 1, 6, 9 y 10 y Oseas 2, 23. Entonces el versículo dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. En otro tiempo, ¿se da cuenta? Pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Claramente el texto nos deja de manifiesto que hay un tiempo pasado en el que no éramos pueblo y por lo tanto no habíamos alcanzado misericordia. Dicho tiempo, amados hermanos, tiene una expresión que también hemos visto en las últimas semanas. Hay una expresión clara de aquel que no ha sido alcanzado por Dios, de aquel que no es el pueblo de Dios. Hay una forma de vida que es congruente con no haber venido al Señor, no estar en Cristo. Y solo para ilustrar esta forma de vida lejos de Dios, quiero leer Efesios 4, 17. Efesios 4, 17. Dice: esto pues os digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. Anote ahí, vanidad de la mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido. 2, entendimiento entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ese es el retrato que hace el apóstol Pablo, es la orientación, es el modo de vivir de quienes están sin Dios. Ahora, cuando nosotros somos pueblo, cuando nosotros hemos alcanzado misericordia, ya no debe ser nuestro estilo de vida. Se sobreentiende que somos habitación del Espíritu de Dios, por lo tanto tenemos otra forma de vida, tal como hemos visto también en las últimas semanas. Ahora, en Cristo, amados hermanos, en Cristo, el tiempo presente, somos pueblo y hemos alcanzado misericordia. En el texto, ¿cierto? Algo que era exclusivo para el pueblo de Israel, ahora por medio de Cristo es nuestro también. Somos pueblo y hemos alcanzado misericordia. Y así como el no ser pueblo tiene una manifestación y un estilo de vida, el hecho de que tú y yo seamos pueblo también tiene una manifestación y estilo de vida. En alguna oportunidad, en más de alguna oportunidad, me ha tocado hablar con creyentes y lamentablemente con una idea equivocada, porque argumentan que los tiempos han cambiado. Que los tiempos han cambiado y por lo tanto la iglesia debe cambiar junto con los tiempos. Debemos ser más flexibles. Debemos tener una mayor tolerancia a ciertos hábitos que la gente tiene. Debemos ser más abiertos. Debemos tolerar ciertos hábitos de los jóvenes para que estén en la iglesia y no se vayan. Debemos tener una apertura mayor a lo que está de moda. Porque la iglesia debe cambiar, dicen ellos. Pero, amados hermanos, Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Que no cambia. En consecuencia, su palabra también es inmutable. Los tiempos pueden cambiar. La moral de este mundo ha cambiado en 2000 años. Pero ¿qué dijo el Señor? Mi palabra permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. No nos dejemos engañar, amados hermanos. Esta no es una empresa humana. La iglesia de Cristo no es una empresa humana a gusto del consumidor. Hemos sido llamados, tal como dice Pedro, a ser un pueblo santo para Dios. Y el hecho de ser un pueblo santo involucra necesariamente ir en contra de la normativa y el estilo de vida que tiene este mundo. Mientras los incrédulos viven de una forma, el creyente vivirá de otra forma diametralmente opuesta, porque es pueblo de Dios y porque la misericordia de Dios le ha alcanzado.
Recordemos, amados hermanos, que la iglesia surge en el seno judío, pero luego se extiende a áreas más gentiles, donde el paganismo y la idolatría estaban a la orden del día. Habían múltiples dioses, múltiples creencias. ¿Se imagina a los creyentes de ese tiempo argumentando, bueno, conservemos algunos ídolos? Después de todo, debemos adaptarnos. No podemos ser tan radicales con esto del cristianismo. Yo no lo creo. Yo no lo creo, porque la historia da cuenta de cómo hermanos de la fe fueron apiedrados, comidos de leones, fueron antorchas humanas, por ejemplo, por no rendir culto al César. Y hoy día nosotros queremos adaptarnos. Hoy día nosotros queremos ser una iglesia más flexible con las olas de este mundo. El Señor nos guarde, amados hermanos, de permanecer en la palabra del Señor. La misericordia de Dios se extiende a quienes no la merecen. Gentiles, judíos, dice R.C. Sproul. Por definición, la misericordia es algo que tú y yo no merecíamos y que Dios nos lo da. La manifestación más alta de la misericordia de Dios la encontramos en Jesucristo. El tiempo se cumple en Jesucristo. En Jesucristo nosotros ahora somos pueblo y en Jesucristo la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Romanos 9:16 dice lo siguiente. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. ¿Recuerda usted el contexto de Romanos 9? De hecho, arriba la Reina Valera dice la elección de Israel. Y aquí el texto nos está hablando de la elección, a eso quiero llegar. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amados, gócense en el hecho de que Dios ha tenido misericordia de ustedes. Porque no es del que corre, es de quien Dios tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de ti y de mí, por su pura gracia. Por su pura gracia. La Biblia de las Américas traduce mejor el término, porque mientras la Reina Valera nos dice, habéis alcanzado misericordia, alguien pudiese entender que es algo por lo cual se compite. Pero la Biblia de las Américas dice, habéis recibido misericordia. La verdad es que hemos recibido misericordia. Porque la misericordia no es algo por lo cual competimos o alcanzamos. La misericordia de Dios nos ha alcanzado a nosotros. Mira lo que grafica respecto de la misericordia de Dios y cómo nosotros nos debiésemos sentir. Creo que esto debiese ser el sentir y el reflejo de cada uno de nosotros los creyentes. Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 13 y verso 16. Verso 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Eso dice el apóstol Pablo respecto de sí, y creo que también lo podríamos decir respecto de nosotros mismos. Estábamos lejos de Dios, éramos enemigos de Dios, pero Él nos ha recibido a misericordia. Y el verso 16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Propósito de comunicación del mensaje del Evangelio debe ser también la manifestación de la misericordia en nuestras vidas. Y el propio apóstol Pedro también nos habla de la misericordia en 1:13 de este mismo libro que estamos nosotros revisando, carta mejor dicho.
Somos, amados hermanos, sujetos de la misericordia del Señor. Somos pueblo y todo esto es en Jesucristo. En Jesucristo. Como conclusión y resumen, somos, tal como dice la Biblia, ¿cierto? Tal como dicen nuestros versículos esta mañana. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. No nos pertenecemos, ni lo que tenemos nos pertenece. Todo es del Señor. Nosotros mismos nos debemos al Señor. Segundo, para anunciar sus proezas, tanto de manera verbal como en nuestra propia vida, debe haber una expresión de la grandeza del Señor. Y hoy en Cristo somos pueblo. Y Dios nos ha extendido su misericordia. Amados hermanos, el Señor nos ayude a ser consecuentes en nuestra profesión cristiana. Que no seamos demagogos de la fe. Que no seamos cristianos de pizarra. Sino que seamos cristianos que expresan su fe de manera consecuente, tanto en su forma de hablar y de comunicar el Evangelio, como también en su forma de vivir. Y finalmente, acudiendo a la ilustración con la cual partí, seamos todos, delante del Señor, pasajeros de tercera clase. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque a pesar de toda la distracción técnica que sufrimos, hemos podido compartir tu palabra, Señor. Y yo sé, Señor, que tu palabra siempre deja resultados, siempre trae y atrae frutos. Señor. Yo te ruego que tú conmuevas los corazones de cada uno de nosotros. Que tu palabra nos haya confrontado lo suficiente como para llevarnos a la meditación en ella y a la transformación por el poder de tu Espíritu. Nos reconocemos como faltos en muchos aspectos, Señor. Como adolecemos de mucho en nuestro caminar cristiano. Es verdad, Señor. Pero sabemos también que tú estás moldeándonos, tú estás trabajando en nosotros. Sigue haciéndolo, Señor. Sigue haciéndolo, Señor, con la paciencia que solamente tú tienes. Sigue moldeando en nosotros el carácter de tu Hijo Jesucristo. No importa lo que diga la corriente pagana, no importa lo que diga este mundo. Tú eres verdad, Señor, tú eres real. Tú tienes un pueblo que has adquirido para ti, que estás modelando para ti. Y todo esto es Jesucristo. Gracias por ser parte de ese pueblo, Señor. En Jesús oramos, nuestro Señor. Amén.